Bienvenidos a Rainbow Kids. Mi nombre es Jennifer Ventura, uso los pronombres ella, facilito talleres y soy coach en la primera infancia, en temas sobre el desarrollo infantil, y he tenido el privilegio de trabajar en varias capacidades con familias, estudiantes y educadores en el área de la Bahía por los últimos 20 años. Es un gusto poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Bienvenidos, mi nombre es Tania Cisneros Ventura, mi pronombre es ella. Por más de 20 años he tenido la oportunidad de trabajar con familias diversas en diferentes ámbitos, como educadora de la primera infancia, asistente de maestra y terapeuta familiar. Nos encanta la participación de la audiencia y aunque nuestras capacidades para interactuar son limitadas, habrá muchas oportunidades para participar durante la capacitación. También ofreceremos tiempo para hacer una pausa y reflexionar sobre algunos de los conceptos y escenarios que compartiremos. También lo invitamos a pausar el video en cualquier momento, discutirlo con otros si puede y reflexionar sobre cualquier de los contenidos tratados durante la presentación. Y finalmente, queremos informarle que todos los recursos y organizaciones mencionados a lo largo de esta capacitación se compartirán a través de un código QR que se proporciona al final de la presentación. Primero, haremos una introducción sobre los temas que abordaremos el día de hoy. Luego hablaremos de las identidades, centrándonos en el género y el amor, y cómo podemos crear formas apropiadas según la edad del niño, para apoyar las conversaciones sobre ellos. También hablaremos sobre mensajes y prejuicios que los niños reciben del mundo que los rodea y cómo crear un entorno más expansivo e inclusivo. Dani y yo usaremos un lenguaje inclusivo durante el taller de hoy, centrándonos en los pronombres que incluyen a todos. Practicaremos juntos el uso de los pronombres que incluyan una diversidad de géneros y roles en la vida de nuestros hijos, hijas, hijes. Finalmente, le proveeremos un código de QR para acceder a los recursos como mencionamos anteriormente. El objetivo principal de esta presentación es aprender, educar y reflexionar sobre los mensajes que reciben los niños sobre el género, el amor y la familia, y destacar ejemplos inclusivos y no inclusivos del género y el amor, en un espacio seguro para identificar lo que hemos aprendido y lo que podemos desaprender. Tenemos en cuenta que desafiar estos mensajes puede ser difícil, por lo cual queremos guiarlos a explorar el lenguaje básico para que usted pueda apoyar a sus hijos cuando se produzcan conversaciones sobre género y familias diversas. Creamos esta capacitación pensando en todas las familias, porque todos estamos navegando por el género, el amor y las relaciones, las nuestras y las de otras personas. Estamos en un mundo donde las personas LGBTQ+ existen y merecen ser tratadas bien. Por esta razón, nos enfocaremos en cómo comenzar a tener conversaciones con niños, niñas, niñes sobre la diversidad en lo que respecta al género, el amor y las familias. Bienvenidas a las familias con miembros LGBTQ+, ya sea usted o alguien al cual usted ama. En un momento hablaré sobre cómo las comunidades desarrollan sus propias construcciones de género y sexualidad, pero primero voy a hablar sobre la interseccionalidad. Sí, hay una comunidad LGBTQ+, pero incluso dentro de la comunidad tenemos experiencias e identidades que nos hacen únicos. Por ejemplo, nuestra religión, edad, cultura y clase social. Como mencionamos anteriormente, esta es una presentación básica y si desea más información sobre la interseccionalidad con respecto a la religión, le proveeremos recursos que abordan este tema más a fondo. La interseccionalidad fue acuñada por Kimberly Crenshaw para resaltar cómo los aspectos de quiénes somos, como nuestra edad, estado de capacidad o discapacidad, y cómo estos aspectos influyen en los privilegios y desventajas que enfrentamos, al igual de cómo nos percibimos y cómo percibimos a los demás. Un ejemplo, 3 jóvenes LGBTQ+ son parte de un equipo de fútbol. Uno es latino, uno es asiático y el otro es blanco. Todos comparten una experiencia en común en sus identidades LGBTQ+, pero pueden experimentar la opresión y el racismo de manera diferente debido a su identidad
racial, étnica. La diversidad debe celebrarse y honrarse, al mismo tiempo que se debe tener en cuenta que no todos tenemos los mismos privilegios que los demás. No profundizamos aquí en la interseccionalidad dado al tiempo que tenemos, pero los animamos a reflexionar sobre lo que escuchan hoy a través del lente de la interseccionalidad. Como presentadores no podemos ver sus rostros, pero sabemos que todos en este espacio son únicos. Queremos tomar un momento para reconocer que hablar sobre género y orientación sexual con niños, niñas, niñes pequeños puede ser personal y complejo. Puede ser que hayamos crecido con mensajes negativos sobre las personas LGBTQ+ a través de los medios de comunicación o la cultura, o que hayamos escuchado mensajes negativos con respecto a su familia, su comunidad religiosa, su comunidad escolar y más, o que hayamos crecido entre familias y comunidades que no hablaban de estos temas durante nuestra niñez. Temas como el prejuicio y la identidad se ven como temas para adultos. La creencia es que guardar silencio sobre estos temas es proteger, pero el silencio que experimentamos tiene un impacto. Tal vez nos ha dejado sin saber cómo abordar estos temas hoy en día, o que nos identifiquemos con los mensajes negativos que aprendimos ya que fueron los únicos disponibles. Y necesitamos algo de tiempo para reconocer que esos mensajes están dentro de nosotros, aun cuando no estamos de acuerdo con ellos. Entonces, mantener silencio en torno a la diversidad de género y la orientación sexual con los niños pequeños perpetúa o intensifica el prejuicio en el mundo. Para hablar de estos temas necesitamos encontrar formas apropiadas de acuerdo con la edad del niño, niña, niñe. A lo largo de esta presentación trabajaremos en esto. Una forma apropiada de cómo abordar este tema es hablar de la orientación sexual centrándonos en las familias y el amor, preguntándonos, ¿quién constituye una familia en el hogar de los niños, en su comunidad y en su juego? ¿Quién puede un niño imaginarse ser? Como dice el refrán, cada cabeza es un mundo, al igual que cada familia es un mundo. Queremos que termine esta presentación sintiendo que tiene el conocimiento de cómo comunicarse con sus hijos, hijas, hijes en torno a estos temas y que sea reflexivo sobre las formas en que apoya la comprensión de su hijo, hija, hije, de sí mismo y de su comunidad. Queremos empoderarlos con herramientas de información y reflexión para que puedan nutrir y apoyar a los niños, niñas, niñas en su vida, para que puedan explorar de manera segura quiénes son ellas y quiénes forman parte de su mundo, y poder reconocerlos como los narradores de sus propias experiencias. En otras palabras, tenemos influencia en la vida de nuestros niños, niñas, niñas, pero ellos saben quiénes son en este momento y están construyendo su propia comprensión de sus experiencias. Ahora vamos a hablar de identidades, centrándonos específicamente en el género y el amor. Todos tenemos estos componentes de quiénes somos, nuestros cuerpos, nuestras identidades, cómo nos expresamos y quién amamos. Existe esta narrativa cultural de que cada una de estas cosas están vinculadas de una manera muy prescripta. Si sabemos cuáles son tus genitales, entonces sabemos cómo te identificas. Lo etiquetamos como su sexo asignado al nacer, anatomía, cromosomas. La narrativa cultural en torno a esto crea suposiciones sobre qué te gustaría jugar, cómo querrás vestirte y cuando seas grande a quién amarás. Por ejemplo, si tienes una vulva, te identificarás como una niña, querrás cabello largo, vestidos, muñecas y crecerás para amar a los hombres. Y esto puede ser muy cierto para tantas personas, y está bien. Es importante no juzgar a un libro por su portada. No fiarnos de las apariencias o de las primeras impresiones. La idea que algo sea diferente es donde comienza el sesgo contra las personas LGBTQ+, y esto hace daño. La implicación de que cualquier cosa fuera de la categorización binaria hombre-mujer es anormal. Lleva a que las personas sean vistas como menos que. Y esto no es inclusivo ni afirmativo. Queremos dejar claro que todos estos son aspectos de ser humano. Existe una diversidad dentro de cada aspecto que no queremos ignorar ni difamar.
y cada aspecto no está vinculado. Amas a quien amas, te gusta lo que te gusta, eres quien eres y tienes el cuerpo que tienes. Ustedes y sus hijos, hijas, hijes merecen aceptación, apoyo y comunidad tal y cual como usted y sus hijos, hijas, hijes son. Parte del desarrollo de los niños es aprender sobre el género, el amor y las familias. Ya sea que estemos hablando de género intencionalmente o no, el género y las relaciones son visibles para los niños, niñas, niñas. Los niños tienen su propio sentir de quiénes son y están formando ideas sobre los demás. Mientras de que su propia orientación sexual viene después, su sentido de género y lo que es posible comienza ahora. Por ejemplo, al cumplir un año, la mayoría de los niños muestran que están pensando en el género y creando categorías para los grupos que ven. Los niños de 12 meses pueden decirle o señalar papá o a personas que puedan ser hombres de manera similar a como pueden llamar perro a cada criatura de cuatro patas. También vemos conciencia de género basado en estudios sobre la atención de bebés en respecto a similitudes y diferencias en imágenes. A los 2 años vemos que el juego de los niños comienza a reflejar ideas sobre el género en su cultura de origen. En el contexto cultural podemos ver que los niños señalan a imágenes de niños con cabello corto y decir niño o darle un camión a otro niño para que juegue. A los 2 años y medio, los niños compartirán quiénes son. Probablemente se pueden imaginar a un niño de esta edad diciendo, soy una niña grande, o preferir usar un color específico o sentirse incómodo con ciertos tipos de ropa. Estos son aspectos de cómo los niños, niñas, niñas comparten quiénes son y lo que les gusta. Conozco niños de esta edad que tienen claro que no son del género que asumimos que son. Conozco niños que comenzarán a decirle a las personas en las que confían que son un niño y no una niña, o una niña y no un niño tan pronto como puedan comunicarlo. También veremos niños pequeños que no se identifican con el género binario a esta edad. Esto puede verse de manera diferentes, como centrarse en su nombre y decir, soy Raúl, o centrarse en ser un niño o pretender que es un personaje animal y hablar de ese animal como alternativa a hablar de género. Estos ejemplos son algunas de las formas en que los niños pequeños se expresan, pero hay que tener en cuenta que todos los niños son diferentes y se desarrollan a su manera. ¿Cómo se expresan sus hijos? ¿Cómo puede usted conectarse con sus ideas sobre el género? Me gustaría compartir un ejemplo personal. Los niños tienden a mostrarnos o decirnos sobre cómo entienden el género, la familia y el amor. En lo personal, no hay ningún día que visite un salón de preescolar sin que los alumnos me pregunten si soy una niña o un niño. Me recuerdo cuando mi sobrino y mi sobrina Gaby me decían papá. Ellos mismos, sin que yo les corrigiera, en el mismo momento me decían tía Jenny. Este es un ejemplo de cómo los niños tienen ideas apropiadas para su edad sobre las identidades LGBTQ+. Desafortunadamente, a esta edad también vemos los comienzos del sesgo de género y orientación sexual en el juego de los niños. Supongo que alguna vez ha escuchado a un niño decir, los niños no pueden ser bailarines o no se permiten niñas, o tal vez ha observado cómo autocensuran su juego y sus compañeros de juego, particularmente cuando juegan en grupos, y limitan acceso basado a quien conocen. Afortunadamente, aunque los niños pueden parecer muy convencidos de sus ideas, he visto con frecuencia que están realmente abiertos a aprender y a cambiar. Es posible que haya escuchado esta metáfora, que los cerebros de los niños son esponjas que lo absorben todo. Probablemente usted ha presenciado el crecimiento y la capacidad de aprender que tienen los niños, niñas, niñas. En esta etapa del desarrollo de los niños, niñas, niñas, están sucediendo cosas asombrosas. Sabemos que ellas observan, categorizan y dan sentido a sus experiencias. También sabemos que buscan a personas de confianza para que les ayude a comprender e interpretar esas experiencias. Como dice el dicho, lo que se siembra se cosecha. Por esa razón es necesario crear conciencia de lo que sembramos en la mente de niños, niñas, niñas. Entonces,
Si un niño dice, los niños no pueden ser bailarines, podemos ayudarles a entender que cualquiera puede bailar, asegurándonos de que tengan acceso a ver bailar a los hombres, como Isaac Hernández, que se muestra aquí en esta diapositiva. Isaac es un bailarín mexicano que comenzó su carrera de baile en el patio de su casa a la edad de 8 años y ahora es el director principal de Ballet Nacional en Londres. También podemos tener fiestas de baile donde accedan al desarrollo motor grueso, la alegría y la conexión que proviene del baile. Por medio de estas oportunidades ayudamos a los niños, niñas, a aceptar e incluir a los niños, niñas que se sienten atraídos por el baile. Este fue un ejemplo de prejuicio y discriminación. Los niños ven y replican los prejuicios en su cultura a menos que haya alguien que los ayude a reflexionar y pensar diferente. Lo bueno es que podemos estar presentes para ayudarles a pensar y desafiar las ideas injustas. Hay consecuencias negativas si no desafiamos las ideas injustas. Como dice el dicho, el que calla otorga. Los niños aprenden que los adultos aceptan los estereotipos y que ellos también deberían hacerlo. El silencio puede crear miedo en los niños, ya que este silencio puede significar que un tema es tan peligroso que los adultos ni siquiera puedan hablar de él. También sabemos que el silencio tiene un profundo impacto en el sentido de los niños que tienen de sí mismos, especialmente si los adultos no hablan de quiénes son. Un ejemplo de esto es el estudio más reciente publicado en el 2015 por el Centro Nacional para la Igualdad Trans sobre personas transgénero por personas transgénero. De más de 27,000 encuestados, el 60% comenzó a sentir que su género era diferente al asignado a los 10 años, pero solo el 5% comenzó a decírselo a los demás. Piensa en el miedo, la vergüenza y el aislamiento con el que vivió el 95% de los niños durante tanto tiempo. No podemos decir quiénes son los niños, niñas, pero podemos apoyarles e influir en cómo se sienten acerca de sí mismos y de otras personas. Una forma de apoyar a los niños, niñas, es tener más conocimiento de los estereotipos que les rodean todos los días. Si sabemos que es necesario tener conversaciones dinámicas sobre el género como adultos, también es importante que iniciemos estas conversaciones con los niños pequeños. Pensemos en qué ejemplos influencian a nuestros hijos, hijas desde su infancia. Hoy en día he escuchado conversaciones sobre excluir el género binario, pero ¿qué es eso? Los binarios son lo que llamamos cuando dos cosas están en oposición entre sí. Por ejemplo, gatos contra perros, príncipes contra princesas. Y dentro de estos binarios tenemos características, creencias, normas, etcétera, específicas que están asociadas con esos binarios específicos. Durante mucho tiempo el género se ha considerado un binario, niña versus niños. Vemos que esta comprensión está basada en las normas, acciones, creencias y la comprensión cultural de cómo definimos el género. Por ejemplo, para afirmar la feminidad les damos a nuestras hijas unicornios, muñecas, casas. Y para afirmar la masculinidad le damos a nuestros hijos artículos azules, camiones y figuras de acción. Asignamos género a todo, lo cual no es particularmente incorrecto, pero también tenemos que considerar algunos ejemplos de género que son absurdos. Tómese unos segundos para ver estos productos. ¿Qué observa? ¿Qué artículos son para niños o para niños? ¿Cómo sabe esto? Podemos ver los desodorantes, los tapones para los oídos y las toallas Kleenex. Son objetos que no pensaríamos en otorgar un género, pero lo hacemos. Y es absurdo para nosotros como adultos, ¿verdad? Sabemos que los niños aprenden y asimilan las normas culturales y la categorización de productos tiene una influencia en ellos. A pesar de lo absurda que es la categorización de productos, la realidad es que se han integrado tanto en la sociedad que se ha convertido en una norma. Y un ejemplo sobresaliente de productos de género está en los juguetes para niños. La forma más común en que las personas normalizan este binario para los niños es
funcionado en los conceptos de normas de género a través de los juguetes. En el lado izquierdo vemos juguetes como cochecitos de bebé, maquillaje y juegos de casa. Todos estos juguetes les atribuyen a las niñas normas de género y estereotipos de preocuparse por la apariencia física y los roles domésticos. En el lado derecho vemos juguetes para niños como barcos, piratas, dinosaurios que se atribuyen a los niños, enfatizando la violencia y la agresión. Cuando normalizamos estos juguetes como para niñas o niños, también les estamos diciendo a los niños que para informar su género, estas son las habilidades que deben de aprender y realizar desde su infancia. Pero para los niños que están explorando su identidad, su género, esto puede ser una noción confusa. La suposición de que solo hay dos categorías de género, ya que es lo que se refuerza en la sociedad puede no afirmarles. Además, para los niños que no están explorando su identidad de género, no interactuar con juguetes de género puede reforzar el mensaje de que no son la norma, vistos fuera de lo convencional, y esto podría ser dañino para ellos. En lugar de reforzar los juguetes de género, ofrezcamos a los niños la libertad de elegir artículos que los hagan felices. La libertad de elegir apoya el desaprendizaje de género binario, las construcciones sociales de géneros establecidos y promueve la libertad de los niños explorar lo que es bueno para ellos. Si realmente es natural ser una mujer o un hombre, ¿por qué la gente pasa tanto tiempo explicando a los niños cómo hacerlo? Por Margaret Gibson. Esta cita es muy hermosa porque resume la razón por la cual hoy estamos aquí. Reconocemos que tenemos una influencia sobre las identidades de nuestros niños, niñas y niñas. Y esa construcción de ser niña o niño no es necesariamente biológica, sino construida por la sociedad cotidiana, las interacciones, las acciones, etc. Ya sea lo que la sociedad les dice a nuestros hijos de su género o cómo nosotros le hablamos de género, es importante apoyar a los niños, niñas, niñas que están y no están explorando su identidad, dándoles la libertad y el conocimiento para tener conversaciones cuando llegue el momento. También es importante que los niños, niñas, niñas vean representaciones de amor y qué constituye a las familias en el mundo que los rodea. Desafortunadamente, la mayoría de los medios y del mercadeo tienden a limitarse al amor heterosexual. Piense en su película infantil favorita, como Blancanieves, Cenicienta, La Bella y la Bestia. Como pueden ver, esta diapositiva muestra que los niños, niñas, niñas ven cuando vamos a comprar una familia para su casa de muñecas. Las empresas de juguetes suelen vender conjuntos familiares que incluyen una mamá, un papá, una niña y un niño, todos de la misma etnia. Hasta que las empresas ofrezcan juguetes más diversos y podamos combinar distintos conjuntos de muñecas, los niños podrán ampliar su comprensión de las familias que existen en nuestro mundo. También reconozcamos que la representación comienza dentro de nuestras propias familias. Reconocemos que muchas familias no lo ven de esta manera, pero debemos considerar ampliar la perspectiva de nuestros hijos, hijas, hijes y aprovechar este espacio para apreciar la inclusión. A continuación les hablaré de cómo podemos crear un entorno más expansivo e inclusivo. En lugar de permanecer en silencio y dejar que las normas culturales, los juguetes estereotipados o el mercadeo sean las influencias principales que informen a nuestros niños sobre la diversidad del mundo, hay que preguntarnos, ¿qué queremos en su lugar? Como adultos tenemos influencia sobre las experiencias que los niños tienen. Por ejemplo, ¿a dónde frecuentamos como familia? ¿A qué tienen acceso los niños cuando están en este entorno? ¿Cómo les ayudamos a interpretar estas experiencias? Esto también se extiende a quién conocemos. Las relaciones personales tienen una gran influencia en cómo los niños interpretan el mundo. Lo alentamos a que reflexione sobre las relaciones que existen en la vida de su hijo, hija, hijes. Queremos tener en cuenta que las relaciones toman tiempo, particularmente para los niños pequeños. Cuando participamos en eventos aislados, estas experiencias les refuerza la idea de que estos eventos no son la norma y refuerza el prejuicio.
Como adultos, lo que hablamos y cómo compartimos información sobre la diversidad del mundo tiene una gran influencia en los niños, niñas, así como lo que hacemos o decimos cuando expresamos estereotipos o prejuicios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener estas conversaciones? Consideremos algunas estrategias. Una estrategia es asegurarnos de estar tranquilos y relajados. Por ejemplo, podemos decir, hay muchas maneras diferentes de ser una familia. Los niños harán sus propias preguntas cuando estén listos y esto nos ayudará a saber qué más están tratando de entender. Cuando los niños nos hagan preguntas, démosle permiso a nuestra compasión ser el guía de la comprensión. Otra estrategia es usar el lenguaje que usan los niños para sí mismos o sus familias. Por ejemplo, en mi práctica, uno de mis clientes llamó a sus mamás mami y mom, así que yo también lo hice. Otro niño que conozco dijo, soy un intermedio. Su manera de decir estar entre niño y niña. Es importante escuchar y reflejar el idioma que usan los niños, niñas para describirse a sí mismos y sus familias. Es importante que nuestro vocabulario esté de acuerdo con la identidad del niño, niña o niña. Como compartió Jonathan Van Ness en su serie de Netflix en el 2022. Ella tenía 30 años antes de escuchar una palabra que le describiera. Basado en este ejemplo, me pregunto, ¿cómo uno construye un sentido fuerte de sí mismo si sientes que eres algo que ni siquiera puede ser nombrado? ¿Cómo uno puede estar listo para aceptar la identidad de un amigo si no hemos oído hablar de ellas antes? Fomente momentos de aprendizaje con sus hijos, hijas, comparta sus observaciones, haga preguntas, responda a las preguntas y hágale saber que su hijo, hija, cuando no sepa algo y aprendan juntos. Si bien nos estamos enfocando en el lenguaje hablado en esta diapositiva, también quiero mencionar que los niños pueden usar otras formas de comunicación, como señas o un tablero de comunicación y estas herramientas también se pueden adaptar para tener señas o imágenes inclusivas. Las estrategias que usamos dependerán del crecimiento y el desarrollo del niño. Estar consciente de la etapa de desarrollo donde se encuentra su hijo es muy importante. También depende del contexto. Use diferentes estrategias en diferentes contextos. Por ejemplo, durante un conflicto entre niños o cuando estén leyendo un libro juntos o conversando en el auto. Las rutinas cotidianas pueden ser buenas oportunidades para explorar un entorno expansivo e inclusivo. En lugar de optar por el mercadeo de género, podemos fomentar ejemplos de juguetes y ropa sin género. Es importante mostrar diversidad para resaltar que los niños pueden jugar, explorar y desarrollar su propia comprensión de las normas del género. Los ejemplos en esta diapositiva incluyen niños que usan tablas de planchar, juegan con camiones de juguete o aceptan sus talentos de chef. En general, las imágenes aquí sirven para resaltar que los niños pequeños pueden ser y hacer lo que ellos quieran y deberíamos reforzar las cosas que les gusta, en lugar de asumir que les gustan los juguetes porque la sociedad nos dice que está relacionado con su género. ¿Sabían que Target ha estado trabajando en eliminar la división de género en los pasillos de juguetes para ayudar a reducir los estereotipos de género? Recientemente, California aprobó una ley en el 2021 que se requiere que las tiendas grandes brinden secciones de juguetes neutrales en cuanto al género. Por supuesto, estas decisiones no vienen sin quejas. Algunas personas dicen que crear pasillos neutrales en cuanto al género borra las habilidades que las niñas y los niños deberían desarrollar a una edad temprana. Pero la respuesta a estas quejas es que debemos alentar a nuestros hijos a tener la libertad de elección y poder desarrollar su sentido de identidad. Ver a nuestros hijos explorar lo que les gusta y lo que no les gusta es un proceso muy hermoso. Sigamos viéndolos florecer. Cuando hablamos de identidad de género y expresión de género, también debemos ser conscientes de cómo las culturas no occidentales desarrollan sus propias normas. A la derecha vemos una persona yamana de la cultura tradicional Sunni
Los Iamana son personas de cuerpo masculino que asumen las funciones ceremoniales de las mujeres en su comunidad. En el lado izquierdo vemos un miembro de la comunidad indígena Zapotec de México. Las personas muches son personas que se identifican como el tercer género. Su identidad se basa en celebrar la diversidad y rechazan la idea que solo existen dos maneras de existir en el mundo. Una conclusión clave aquí es que las diversas culturas tienen diversas nociones de género y que la cultura occidental no es necesariamente la norma y que las construcciones de las normas de género han cambiado con el tiempo. Vemos suposiciones y cambios. Por ejemplo, Wendy en la película de Peter Pan usó un vestido azul, a pesar de que la sociedad nos dice que el azul indica que es para niños. Basado en cómo la sociedad cambia la comprensión de las normas de género y la expresión de género. También quiero mencionar que cuando pensamos en comunidades no occidentales, asumimos que son una comunidad del pasado. Y esto no es cierto. Mientras la cultura sea transmitida por las comunidades, en realidad deberíamos alentar a mostrar a los niños diversas interpretaciones del género para apoyar la visibilidad, la inclusión y la interseccionalidad. Entonces, tomemos un tiempo para practicar estrategias que normalizan la diversidad. En solo un momento compartiré un escenario. Usted y su hijo están en el parque jugando con algunos niños del vecindario. Rápidamente comienzan a jugar el juego de la familia, donde cada uno de ellos finge ser parte de una familia de gatos que vive en el parque. Después de unos minutos, Mia, la amiga de su hijo, del preescolar, se acerca a la familia imaginaria y pregunta, ¿puedo jugar yo también? Escuchas a tu hijo decir, tú puedes ser el bebé. El cuerpo de Nia se tensa y responde, no, no quiero ser un bebé, quiero ser la mamá. Su hijo responde, tú no puedes ser la mamá, yo soy la mamá. Solo puede haber una mamá en una familia. Puedes ver que ambos niños se están frustrando y decides apoyar su conversación. ¿Qué podría decir? Una opción es, qué suerte es, ¿verdad? Puedes tener familias con dos mamás. ¿Cuáles son otras ideas que ustedes tengan? Como hablamos anteriormente, todos estamos navegando por este concepto de lo que es nuestro cuerpo, quiénes somos, el equilibrio entre lo que nos atrae y lo que disfrutamos, en otras palabras, nuestra autoexpresión, y cómo esta autoexpresión es recibida por otros o se ajusta al contexto en el que nos encontramos. Al igual que la autoexpresión, el papel del amor es esencial en nuestra vida. ¿Quién constituye nuestra familia? ¿A quién amamos ahora? O, especialmente para nuestros hijos, ¿a quién amarán cuando crezcan? Sabemos que existen estereotipos y expectativas e ideas culturales que pueden sentirse como cajas en las que nos colocan, tanto como para nosotros como adultos como para los niños, niñas y niñas. Queremos abrir esas cajas para ofrecernos a sí mismos y a los niños formas más amplias e inclusivas de comprender quiénes somos y quiénes pueden ser otras personas. El cuerpo es una forma de pensar en la diversidad dentro del género. Crecemos con la idea de que hay dos opciones. Comienza con los cromosomas que se forman de dos maneras y cada forma crea hormonas y sistemas reproductivos específicos. Pero en realidad la naturaleza no es tan simple. Intersexual es un término para cuando los cuerpos no encajan en este binario. Es un término general para varias formas diferentes en que esto puede suceder. Las personas intersexuales representan alrededor del 2% de la población, al igual que los pelirrojos y los zurdos. Y las personas intersexuales pueden identificarse como mujeres, hombres o separarse del binario. Cuando hablo con los niños sobre los cuerpos, tiendo a hablar sobre cómo podemos adivinar quién es alguien. Y a menudo adivinamos en función de su cuerpo, pero estamos adivinando y solo la persona sabe quién es. Tenemos que estar preparados para escucharlo. Recuerden que no hay que juzgar a un libro por su portada. Nuestros cuerpos son importantes, pero la identidad de género se trata de quién eres
y esto tiene más valor y verdad. Cuando interactúo con alguien, quiero centrarme en quién es esa persona. Como compartió Jennifer anteriormente, la forma en que pensamos y hablamos sobre el género varía con el tiempo y las culturas. Muchos de nosotros estamos lidiando con los legados históricos del colonialismo. Parte de esa era de la historia fue la misión europea de alinear el mundo con su visión de quiénes y cómo deberían ser las personas. Una visión que sabemos que tiene muchos prejuicios. Uno de los muchos legados de esta época es que el lenguaje de las personas LGBTQ+ no existe, está patologizado o necesita ser recreado. Por lo tanto, es notable que durante esta capacitación estemos usando palabras para la identidad que no ha escuchado antes, y es probable que haya otras nuevas en el futuro. Por ejemplo, hoy en día escucho sobre las personas cisgénero, lo que básicamente significa que la primera suposición todavía les queda bien. Combina concepto de cis, el prefijo científico para sin cambios, con el concepto de género. Y transgénero, lo que significa de que de alguna manera la persona no se ajusta a esta primera suposición, por lo que termina navegando algún tipo de cambio. Combina el concepto trans, el prefijo científico para cambio, con género. Sabemos que las personas pueden ser hombres, mujeres, ambos o ninguno. Las personas que se identifican con ambas o con ninguna usan el término no binario. Como compartí anteriormente, según el idioma que hablamos, el origen cultural, las personas pueden tener más palabras para sí mismos. Queremos tener en cuenta el concepto de fluidez. Me refiero a cómo todos cambiamos con el tiempo y cómo cambia también la identidad de género. Para algunas de nosotras, en la etapa de pasar de ser niña a ser mujer, o cuando nos convertimos en padres, esto puede cambiar cómo nos sentimos. Para algunos, nuestra identidad de género y lo que elegimos compartir al respecto también cambiará. Estos cambios no invalidan nuestro pasado ni nuestro presente. Cuando hablamos y escuchamos a los niños hablar sobre la identidad, no necesitamos encajarlos en ninguna identidad o asumir cuál será su identidad en el futuro. Podemos darles la bienvenida y apoyarlos en el presente. Quiero compartir esta cita de Catherine Wallace, porque destaca la importancia de escuchar atentamente a nuestros hijos. Escucha atentamente todo lo que tus hijos te quieran decir, sin importar qué. Si no escuchas con entusiasmo sus problemas pequeños cuando todavía son pequeños, no te dirán sus problemas grandes cuando sean mayores, porque para ellos todo ha sido siempre algo grande. Cuando escuchamos a los niños, niñas, y por escuchar me refiero a realmente tomar en cuenta sus palabras, emociones, reacciones, inculcamos una confianza continua en que lo que están diciendo es valioso. Escucharlos reafirma la confianza que seguirán siendo escuchados a medida que crecen. ¿Por qué debemos escuchar a nuestros hijos, hijas? Porque esto afirma quiénes son. Muchos jóvenes LGBTQ+ experimentan el no ser escuchados ni afirmados por sus familias. Esto no solo es perjudicial para su bienestar, sino también para su salud. Una encuesta reciente de casi 20,000 jóvenes del condado de San Mateo, los jóvenes LGBTQ+ tenían 2 veces más probabilidades de considerar el suicidio y 30% más de probabilidades de ser intimidados, ya sea en casa o por amigos. Si usted y su hijo o alguien que conoce está en crisis, hay líneas directas de crisis disponibles las 24 horas. Lo compartiremos en el chat, lo compartiremos con el QR que compartiremos al final de esta presentación. Como terapeuta familiar he observado de cómo la aceptación familiar protege a nuestros hijos de problemas de salud mental como depresión, suicidio o ansiedad. Cuando las familias aceptan a los jóvenes, estos intentos de suicidio se reducen a la mitad. Tomemos en cuenta que a veces el rechazo es una oportunidad perdida a la protección. La aceptación familiar reduce la probabilidad de los jóvenes de usar sustancias y desarrollar comportamientos de afrontamiento.
Muchos de nuestros jóvenes ahora se identifican como LGBTQ+, y conocen a otros jóvenes que usan pronombres neutrales al género. De hecho, podemos identificar una encuesta que refleja que el 21% o cada uno de 5 jóvenes de la generación Z son LGBTQ+, según una encuesta de Gallup del 2022. En este porcentaje es probablemente más alto porque la encuesta excluyó a los jóvenes nacidos entre el 2003 y el 2012 porque aún no eran adultos legales. Y dos, porque los miembros de la generación Z que cumplieron 18 años desde el 2017 tuvieron el doble de las probabilidades que los miembros mayores de su generación a identificarse como LGBTQ+. Basado en estas estadísticas, es necesario establecer conversaciones de identidad con nuestros jóvenes, ya que ellos son dinámicos y desafían las normas culturales de género. Debemos estar preparados para apoyar estas conversaciones y desarrollar el lenguaje para afirmarlos. Muchas personas aquí podrían preguntarse, ¿por dónde empiezo? Bueno, al estar viendo este video ya está dando el primer paso. Otra forma de comenzar es aprender sobre los recursos para LGBTQ+, un recurso es SOGI, este acrónimo que se refiere a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Otro recurso es el Centro de Orgullo del Condado de San Mateo en colaboración con Servicios de Consejería para Adolescentes Outlet, el cual ofrece una variedad de recursos para aliados LGBTQ+, Latinx e hispanos hablantes para apoyar conversaciones inclusivas sobre la identidad y expresión de género y orientación sexual. Las estadísticas confirman que las conversaciones que afirman la identidad mantienen la relación entre el niño y la familia intacta, fomentando la confianza y seguridad. En el otro extremo de las cosas, si una familia se niega a usar el nombre o los pronombres correctos de un niño, se crean problemas de inseguridad en muchos niveles por no sentirse escuchados, respetado, amado, seguro y cortando la comunicación familiar. Y de nuevo, practiquemos cómo desarrollar una mentalidad expansiva de género. Como la última vez, compartiré un escenario y luego les pediré que generen ideas sobre lo que podrían decir. A usted y a su hijo se les está haciendo tarde para ir a la fiesta de cumpleaños de su sobrino. Como siempre, vestirlo ese día ha sido una lucha para ambos, ya que siempre quiere usar una camiseta brillante de unicornio que él mismo eligió en la tienda. La encuentran rápidamente y él se la pone felizmente. En la fiesta, su hijo va donde su tía para saludarla y ella le dice, Mijo, ¿por qué traes puesto una camiseta de niña? ¿Qué podría decir? Podría decir, esta camisa es su favorita y todos tenemos una vestimenta favorita. O, hijo, comparte con tu tía qué maravillosos son los unicornios. ¿Qué más le puede decir? Jennifer y yo hemos compartido mucha información con todos ustedes y les agradecemos su participación. Queremos recordarles que este es un camino de aprendizaje. Todos comenzamos donde comenzamos por distintas razones que son válidas y todos podemos aprender más. Parte o toda de esta información puede que sea nueva para algunos de ustedes y aprender cosas nuevas puede ser incómodo o abrumador. Recuerde que es un proceso y esta información se vuelve familiar. Para algunos de ustedes esta información puede que sea familiar pero útil o completamente diferente. Gracias por escuchar nuestras ideas, por estar abiertos a aprender más, practicar nuevas habilidades y tomar medidas para crear un mundo más seguro. Sabemos que mientras más aceptación y apoyo podamos crear para los jóvenes LGBTQ+, más saludables y felices serán. Esperamos que todos los padres y cuidadores comprendan que la comunidad LGBTQ+ es auténtica, valiente y resiliente. Y al asistir a esta presentación, todos pueden practicar y demostrar esas habilidades con sus hijos para que puedan sentirse afirmados en general. Hemos compartido un espacio para expandir nuestro conocimiento e ideas sobre identidades, estereotipos y más. Sigamos con esto.
Una manera de marcar la diferencia en la vida de las personas trans y de género diverso es usar sus nombres y pronombres. Los pronombres son pequeñas palabras que usamos para referirnos a alguien y es una oportunidad para demostrar que sabemos quién es y lo apoyamos. Y es otra forma en que las personas trans, no binarias y de género diverso están creando un lenguaje para referirnos a ellas o integrando significado en palabras que ya usamos. Por lo tanto, es posible que escuche palabras que no eran la norma, como por ejemplo usar ella, ellas suyos para una sola persona, ya sea porque es su preferencia o porque aún no conoce sus preferencias. En inglés existen otros pronombres llamados neopronombres. En nuestro idioma español no usamos todos los pronombres que hay en el idioma de inglés, pero podemos practicar con los que actualmente existen. Está bien preguntarle a alguien sus pronombres cuando los conozcas o ofrecer los suyos. Cuando hable con los jóvenes, puede preguntar, ¿cuáles son tus pronombres? Ellos responderán él, ella, ellos, ellas o simplemente su nombre. Entendemos que puede ser complicado integrar nuevas palabras o nuevos usos de pronombres en nuestro vocabulario. Por eso le recomendamos que practique. Recuerde que la jornada de 1000 millas empieza con el primer paso. Y esta es una oportunidad de practicar con nosotros, completando la oración con el pronombre indicado. Aunque no podemos escucharlos, realmente les animo a que digan en voz alta conmigo, porque hace la diferencia. La maestra Ana usa los pronombres ella, ellas, suyos. Ella ha sido maestra de preescolar durante 18 años. Uno de los recuerdos favoritos de Ana es cuando ella celebró su cumpleaños con los niños con una fiesta de baile de gusanos. Ella le estaba enseñando a los niños sobre la ciencia de la Tierra. Ana guarda una foto de la fiesta en su cocina. Puede tomar una foto de la diapositiva si quiere usarla para practicar nuevamente. Otra excelente manera de seguir practicando es un sitio de web, practicewithpronouns.com. Es un sitio de web que publicaremos y compartiremos como un recurso. Las historias son una forma significativa de compartir ideas con los niños. Las historias las podemos encontrar en películas, libros, videos de TikTok, en todo tipo de lugares. Pero, como comentamos antes, muchas historias publicadas pueden tener sus inconvenientes. En inglés, el libro Goodnight Construction Site, Buenas noches construcción, es el libro favorito de tantos niños, pero todos los camiones tienen pronombres él. Otro ejemplo es los cuentos de hadas que han sido amados por tantos niños durante generaciones, pero muchos de ellos presentan niñas que son víctimas, niños que se ponen en peligro y el amor es solo entre un hombre y una mujer. Afortunadamente tenemos el poder de cambiar las historias que contamos. Por ejemplo, yo siempre cambié los pronombres de los camiones cuando leía el libro con mi hijo e hija. Podemos elegir libros y videos que tengan personajes de género diversos y expansivos, que presenten diferentes familias y cuenten historias sobre el amor de manera inclusiva. Cuanto más claro esté que hay un mercado para estas historias, más serán escritas y publicadas. Otra opción es que seamos los escritores de nuestras propias historias. Siempre habrá momentos en los que las historias que queremos contar no están disponibles y puede ser divertido inventar una historia. He aquí un ejemplo de una historia que inventamos nosotros. Un príncipe fue capturado por un dragón que le llevó a su guarida. Oh, ¿cómo voy a escapar de este problema? El príncipe gritó. De repente, un caballero con una armadura brillante entró a la guarida en su caballo blanco y asustó al dragón. Mi héroe, dijo el príncipe, y ellos vivieron felices para siempre. Y aquí hay otra. Sunny el caracol era un caracol muy aventurero. Ella pasaba el día en un exuberante jardín lleno de flores, flores de vegetales y árboles frondosos. A veces, Sunny se sentaba al lado de una piedra cubierta de musgo cuando los días eran calurosos para poder mantenerse fresco y protegido. Otros días, Sunny salía sigilosamente de su pequeño lugar cerca de la roca y se abría camino lo más alto que podía a lo largo de las suaves ramas del manzano,
para echar un vistazo. A Sunny le gustaba ver las cosas de una perspectiva diferente. Espero que estos ejemplos les ayude a crear ideas y de historias que usted puede contarle a sus hijos. ¿Sobre quién podría contar historias? ¿Qué historias creen que faltan en la vida de su hijo, hija o hija? Si desea consejos que le ayuden a empezar a inventar historias, publicaremos un folleto de justicia de género en la primera infancia en el QR con consejos para contar historias. Otra forma en que podemos comenzar a hacer un poco más despacio el uno para el otro es usando un lenguaje más neutral en cuanto al género. Entonces, nuevamente, los voy a invitar que jueguen conmigo mientras leo esta diapositiva. Para el primer escenario, estás en el parque y te ocurre una idea para ayudar a su hijo a encontrar un compañero de juego. En lugar de asumir el género de un niño basado en su apariencia, puede decir, tal vez al niño en la caja de arena le gustaría que juegues. Podemos decir en vez, tal vez al infante en la caja de arena le gustaría jugar. Otro ejemplo es, en lugar de mamá y papá, podemos decir, la familia de Gaby vino hoy a la escuela. O en lugar de dirigirnos a una multitud como niños y niñas o damas o caballeros, podríamos decir, estudiantes, es hora de recoger. Lo hicimos. Esta es la parte donde compartiremos recursos. Uno de estos recursos es del Centro de Orgullo de San Mateo, el cual tiene grupo para padres de LGBTQ+ con niños pequeños. Apoyo clínico para grupos de personas LGBTQ+ de todas las identidades y recursos. Como se mencionó anteriormente, el Centro de Orgullo de San Mateo, en asociación con Servicios de Consejería para Adolescentes, Outlet, ofrece una variedad de recursos. También hay grupos de apoyo para padres y familias de niños trans y de género expansivo formados en sus comunidades. Un grupo disponible es Familias de Trans de Silicon Valley. Alentamos a las personas a consultar la página web de recursos Rainbow Kids usando el código QR. Ahí encontrará los recursos que acabamos de mencionar durante nuestra capacitación. Nuestro objetivo es apoyarles en su viaje de aprendizaje. Gracias a todos por acompañarnos. Lo alentamos que visite la página web de Rainbow Kids para más información y recursos. Muchas gracias.